Y si el verdadero éxito fuera lo que no logras solo, sino lo que construyes junto a otros, el trabajo puede convertirse en un campo de ego o en el espacio lleno de propósito compartido. Porque cuando dejamos de vivir solo para lo mío y empezamos a ver a las personas como parte del mismo diseño, descubrimos que nadie está llamado a avanzar de manera aislada y que muchas veces el impacto más grande nace de la unidad. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos No trabajamos solo para nosotros mismos, una reflexión escrita por Robert Tamasi. Cuando muchas personas van a trabajar, su motivación suele estar centrada en ellos mismos. Necesitan ganarse la vida, necesitan proveer para su familia, necesitan tener suficiente dinero para sostener el estilo de vida que han elegido. Han encontrado una vocación, una que les apasiona, disfrutan el trabajo que hacen, les resulta gratificante, les da un sentido de afirmación y significado. Nada de esto está mal en sí mismo, todo lo contrario. Cada una puede ser una consecuencia razonable del trabajo que hacemos. Sin embargo, incluso la persona más inteligente, talentosa y experimentada no puede lograr por sí sola todo lo que necesita hacerse. Un enfoque centrado en el yo hacia nuestro trabajo y hacia la vida puede ser desastroso. Pienso en mi propia carrera. Cuando llegué al CBMC hace más de 40 años, di un gran paso al pasar de ser editor de un periódico comunitario a director de publicaciones, encargado de desarrollar una revista. Tenía experiencia en redacción, en edición, en fotografía, pero no sabía nada sobre cómo diseñar una revista. Carecía de la capacidad para crear ilustraciones para diversos artículos y no tenía la experiencia necesaria para producir columnas sobre temas como finanzas personales, administración del tiempo y relaciones familiares. Afortunadamente, encontramos personas talentosas para cubrir esos roles. Un diseñador gráfico, un ilustrador, expertos que aportarán columnas de calidad, además de un editor asistente y un asistente administrativa. Cada uno contribuía de acuerdo con sus dones y sus habilidades únicas. Cada vez que aparecía una edición de la revista, superaba nuestras expectativas. Yo concluía, el todo era mayor que la suma de sus partes. Lo mismo aplica para cualquier esfuerzo vocacional, ya sea que seamos emprendedores, dueños de negocios, ejecutivos corporativos, gerentes, representantes de ventas, profesionales como abogados, médicos, contadores públicos, ingenieros o arquitectos, o miembros del personal administrativo o en cualquier cargo, no podemos trabajar solo para nosotros mismos. Nos necesitamos unos a otros para obtener el mejor resultado posible. Uno de los mejores pasajes de la Biblia sobre esto es Eclesiastés 4, que resalta el valor de trabajar juntos. Aquí hay algunas de las enseñanzas más significativas del pasaje. 1. Mayor productividad. Un caballo puede jalar cierta carga, pero si unes 2 caballos, pueden arrastrar varias veces ese mismo peso. El mismo principio se aplica al perseguir una meta o colaborar en un proyecto. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, dice Eclesiastés 4:9. 2. Mayor recuperación. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores o tropezamos de vez en cuando. Siempre ayuda a tener compañeros de trabajo disponibles para ayudarnos a levantarnos, sacudirnos el polvo y volver a sumergirnos en la labor que tenemos por delante. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:10. 3. Mayores recursos. Unirnos, estar en unidad, nos permite responder mejor a los desafíos. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Dice Eclesiastés 4:11. 4. Mayor fortaleza. ¿Has notado que una sola hebra de hilo puede romperse fácilmente y 2 hebras presentan más resistencia? Pero 3 hebras entrelazadas son mucho más difíciles de romper. Lo mismo ocurre cuando trabajamos juntos hacia objetivos comunes. La adversidad, que podría quebrar a uno de nosotros o incluso a 2, puede enfrentarse mejor cuando trabajamos como un equipo. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice Eclesiastés 4:12. Aquí hay algunas preguntas
para la reflexión personal o la discusión en equipo. 1. Tú o alguien que conoces llega cada día al trabajo con una intención principal, lograr todo lo posible para sí mismo o para sí misma. ¿Cuál ha sido el resultado de mantener este tipo de actitud? 2. Con frecuencia te has tomado el tiempo para reconocer y apreciar las contribuciones únicas de las personas con las que trabajas cada día. 3. Piensa en una ocasión en la que viste claramente la prueba del dicho: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Compáralo con un momento en el que tú u otros decidieron trabajar de manera independiente, aislada, en lugar de unir ideas y recursos. ¿Cuál fue la diferencia? 4. Puedes pensar en una ocasión en la que te caíste o tropezaste en sentido figurado y te beneficiaste de que alguien viniera a ayudarte, a levantarte. O quizá hubo algún momento en el que tú ofreciste una mano amiga a alguien que había caído o fracasado. ¿Cómo fue esa experiencia? Concluimos con un desafío para esta semana. En algún momento de estos días, tómate tiempo para considerar cómo estás abordando tu trabajo. ¿Estás esforzándote simplemente por sacar de él todo lo que puedas? ¿O te ves a ti mismo como un miembro valioso del equipo? Si te das cuenta de que no has prestado la debida atención al valor que otros aportan a lo que se está logrando, este podría ser un buen momento para reconocer y expresar tu aprecio por lo que se está haciendo. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.